Muy amadas y amados hermanos de nuestra querida congregación en Pamplona. Soy hermano Juan Guerrero y para mí un gusto, junto a mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, de dar a ustedes la bienvenida en este domingo 23 de mayo para que podamos participar juntos de nuestro devocional dominical, que cada día domingo el Señor nos permite tener y del cual no hay duda hoy también Dios nos va a dar conforme a su gracia y a sus divinas misericordias, esperando que ustedes se encuentren bien junto a sus seres amados, a sus seres queridos. Quiero invitarles inmediatamente que demos inicio a nuestro devocional en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y para eso vamos a leer la palabra del Señor, la cual será el centro de este devocional y de nuestra meditación, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32 en adelante. Y quiero invitarles a que en sus hogares puedan seguir la lectura en sus Biblias o bien podamos oírla poniéndonos de pie. Y muy solemnemente oímos y yo leo la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mis primeras palabras son en esta tarde de poder agradecer al Señor por esta bendición tan hermosa que me ha concedido de tener esta vida, esta salud maravillosa que Dios nos da en medio de esta pandemia y de tantas complicaciones que han habido. El Señor me ha dado la bendición también de poder participar junto a ustedes de esta semana que hemos tenido oración, ayer también nuestra cadena de oración, y ayer sábado haber terminado nuestro servicio de adoración a Dios con una hermosa vigilia, un servicio que se realizó ayer junto a nuestro amado pastor, nuestros pastores jefe de zona, de la zona de Europa, ¿verdad? Y donde también nosotros como Pamplona tuvimos una pequeña oportunidad para alabar al Señor. Y es por eso que verá usted que hoy día está tan bonito, adornado. No hemos querido deshacer esto, al contrario, sino que aprovechar también estas hermosas flores que una de mis hermanas también, como siempre, mis hermanas en Pamplona preocupadas de apoyarnos con un ramito tan hermoso de flores para poder colocar también y para que se viera bonita la representación de nuestro local. Así que Dios les bendiga grandemente. E inmediatamente agradecidos por el Señor, yo quisiera y desearía que en esta tarde, a través de estos versos que hemos leído, Dios hable a nuestras vidas. A todas mis hermanas y hermanos, les saludo cariñosamente desde allá, desde Francia, al País Vasco, allá por Bilbao, donde están mis hermanas también, y aquí en Pamplona, en la comunidad autónoma de Navarra. Y a todos, quien de alguna y otra manera puedan quizás vernos u oírnos, Señor les bendiga mucho, deseando que este devocional sea de mucha bendición, que ojalá alguna almita nueva, donde esté, pueda escuchar este mensaje y para usted sea este un pan del cielo,
para que usted pueda gustar de lo que Dios también tiene para su vida. Hemos leído el libro de los Hechos, capítulo 4, porque en forma intermedia cada domingo, nuestro devocional dominical, lo utilizamos para hacer un estudio sistemático del libro de los Hechos. Hemos partido del capítulo 1, verso 1 en adelante, ya estamos en el capítulo 4. Y domingo intermedio, el Señor nos permite también meditar o reflexionar en un tema libre que el Señor nos da. Hoy nos corresponde seguir con el estudio de este libro tan maravilloso que es el libro de los Hechos. ¿Y qué es lo que vemos en estos versos? Vemos que dice el título, todas las cosas en común. Vemos y podríamos analizar en estos versos que hemos leído, del 32 al 37, en donde podríamos recordar, podríamos ver y podríamos analizar sin duda, primero a Jesucristo nuestro Señor. En segundo lugar, a los apóstoles de Dios, que son personajes importantes de este capítulo. Y también los primeros creyentes. Quiero quedarme con esa idea porque pese que también podríamos mirar también a José, ¿verdad? A quien los apóstoles, dice el verso 36, pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Él era un levita, era natural de Chipre, ¿verdad? Y mire, de tan lejos de allá de Chipre, muy cerca de Grecia, había bajado él a la fiesta en Jerusalén y aquí lo alcanza, no hay duda, Dios. Y como él tenía, dice, una heredad, la vendió, la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero no quiero centrarme en él, sino más bien analizar, recordar a Jesucristo el Señor, a los apóstoles y a los primeros creyentes. Primero, ¿por qué el Señor Jesucristo? Porque miramos que a través de Él inicia, ¿no es cierto?, un gran ministerio de rescate de aquello que se había perdido. Así dice la palabra del Señor. Él no vino a buscar a los que ya eran parte ¿verdad?, del pueblo judío, de la iglesia, porque la iglesia no existe, sino más bien Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su ministerio en esta vida terrenal, y podríamos analizar su ministerio también en medio de la iglesia, porque luego de que Él fue ascendido a los cielos, Él sigue, Él permanece, pero ya no permanece en forma corporal, resucitada, porque Él tuvo que ascender al Padre, pero era necesario que así fuera, porque si Él no se iba, era imposible que descendiera la promesa. Os conviene que yo me vaya, dice el Señor. Os conviene, le dice a sus discípulos, que yo me vaya. Hermanos amados, y mediante su ida, ¿verdad?, su retorno a los cielos, desciende la promesa mediante el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien para nosotros, la iglesia, y para ellos, estos primeros cristianos, era el guía, aquel guía que los llevaba y los guiaba, como lo dijo el mismo Señor, ¿a dónde? A toda verdad y a toda justicia. Amados hermanos, su venida ya había sido manifestada a ellos. En el capítulo 2 lo hemos estudiado. Una manifestación gloriosa de poder, una manifestación gloriosa de dones y luego de ello de una gracia maravillosa que hacía que la predicación de Pedro fuera una predicación evangelizadora y transformadora, salvadora de almas. Pedro se ve allí tirando la red y viendo los efectos de una pesca milagrosa. Y este Espíritu Santo no solamente acompaña de poder, de dones, de gracia, sino que también de manifestaciones maravillosas como los milagros. Y esto es lo que está viviendo, ¿verdad?, esta iglesia, este mundo, este grupo de creyentes, gracias a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien ya no está cumpliendo su ministerio terrenal en vida humana, sino más bien lo está cumpliendo ahora, pero a través de la iglesia, a través del grupo de apóstoles que Él dejó inspirados por medio del Espíritu Santo.
En segundo lugar, decíamos que podíamos ver a los apóstoles, estos hombres que habían sido formados al lado del Señor, aquellos que habían creído a su llamado. Ellos están en medio y están viviendo un verdadero avivamiento espiritual, algo que no habían experimentado solos. Ellos habían visto al lado del Señor muchas cosas maravillosas, pero es que ahora ellos solos, aparentemente sin tenerle a Él en persona, están viviendo ahora junto con Él, ahora en el Espíritu, en vida, a través de su Santo Espíritu de vida, están viviendo cosas maravillosas, un avivamiento espiritual. Pero en medio de esto también están viviendo las primeras señales de que se está levantando una persecución, un clima hostil, un ambiente de rechazo. Ahí están ellos, los apóstoles. ¿Y qué decir de los creyentes, que era el tercer grupo del cual podríamos hablar? Los creyentes, este grupo de hombres y de mujeres, no pocas, que han creído a la evangelización, a la predicación, al evangelio predicado por Pedro. Se está levantando a través de ellos una iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Se está levantando una iglesia, se está levantando el cuerpo de Jesucristo, como lo enseña el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, la amada de Cristo, aquella novia, aquella que se está preparando hoy también para un día ir todos juntos a morar con Cristo por la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso es esto, hermanos. Y vemos en Jesús, aquel del cual primero hemos hablado, a Jesús, quien es verdaderamente para esta iglesia y a través de su Espíritu la única y verdadera fuente de poder y de gracia. Qué importante, hermano, escuche bien, Jesús es la verdadera y única fuente de poder y de gracia. No hay a quien más poder rogar poder, no hay en quien más poder pedir gracia para nuestro desempeño cristiano, sino solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo a través de estos versos que hoy hemos leído y los anteriores que hemos estudiado, el cumplimiento de las palabras de Jesús en aquel llamamiento que había hecho a Pedro y a Andrés, su hermano. Usted lo puede leer allá en el capítulo 4 del libro de San Mateo. Como en el versículo 19, Jesús les dice claramente: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Esas palabras quedaron en Pedro no solamente grabadas y guardadas, sino que también fueron para él unas palabras de grandísimo poder, un poder que es el poder del llamado. Así como usted un día sintió el llamado de Dios sin duda, usted un día sintió el llamado de Dios en su corazón, así Pedro siente el llamado junto a Andrés, su hermano, de este desconocido, este maestro desconocido, poco conocido por ellos, ¿verdad? Le habían conocido por allá, por el Jordán, pero luego le ven decir: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa palabra se está cumpliendo acá en estos pasajes. Ellos vivieron el poder del llamado de Jesús, el poder, escuche bien, el poder del llamado. Y en ese poder del llamado, lo que ellos ven en Jesús en sus palabras fue potestad. ¿Qué significa potestad? Significa autoridad. Hay una autoridad en ese llamado. Hay una fuerza en las palabras de Jesús hacia Pedro y hacia Andrés. Si Jesús hubiese llamado a todos los que estaban en la playa, a todos los pescadores, tenga por cierto que ese poder era suficiente para que todos hubiesen abandonado las redes, todos hubiesen abandonado sus embarcaciones y hubiesen seguido a este Cristo atractivo, a este Cristo poderoso, cuya palabra es potente, es poderosa. ¿Por qué? Porque es como una palabra, es como una espada
que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y Pedro y Andrés sintieron la atracción de ese poder, un poder penetrante, el poder de la palabra de Jesús, el poder de una espada de doble filo. Alabado sea el Señor. Pero a la vez también experimentan la gracia que hermoseaba esa autoridad de Jesús. Él no tiene una autoridad así de poder y de fuerza que es autoritaria, sino que una autoridad que a través de su gracia ejerce una atracción humana y ejerce una dependencia del que le sigue, porque aquellos que le siguieron ya no podían depender de otra cosa sino de él. Y cuando el Señor Jesús le dice a Pedro y a los demás, idos vosotros también, al ver de que muchos que le seguían se volvían atrás, se apartaban del Señor, luego de alcanzar lo que habían alcanzado, algún beneficio, se olvidaban del Señor. Entonces el Señor le dice a ellos, ido vosotros también. Pedro, quien conocía la gracia de Jesús que genera atracción y también dependencia, hemos dicho, en el ser humano, Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, qué maravilloso es sentir el poder de Jesús que nos conmueve, ¿verdad?, con su autoridad, sino que también su gracia que hermosea, ¿verdad?, sus palabras, y ellos experimentaron eso. Y por eso es que allá la palabra del Señor claramente dice que ahora ellos habían visto esta gracia maravillosa, y San Juan, al escribir su evangelio, en el capítulo 1, usted puede ver que en el verso por allí 14, más o menos en adelante, él dice, hablando de Jesús el Señor, dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego, mire, escuche, dice, lleno de gracia y de verdad. Qué maravilloso, lleno de gracia. Y es esto lo que empieza a hacer de Jesús, un personaje que por ser el Hijo de Dios y Dios mismo encarnado, empieza a manifestar al mundo de aquella época, al mundo judío, empieza a manifestar su poder y su gracia. Alabado sea el Señor. Poder y gracia fueron imprescindibles en el desempeño del ministerio del Señor. Pero ahora el Señor quería compartir esto. Al irse Él a los cielos, antes de irse, Él les dice a estos discípulos y apóstoles en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. El Señor quería tener también apóstoles. Escuche bien, hermano y hermana, quería tener apóstoles y quería tener discípulos, seguidores llenos de poder, de su poder, y también llenos de gracia, de su gracia. No una gracia o una simpatía humana, no una simpatía quizás aprendida por la naturaleza o personalidad humana, sino que una gracia maravillosa que desciende a través del Espíritu Santo, y un poder potente, una fuerza divina, que no es un poder o una autoridad humana porque seamos más grandes que otros, seamos más educados, seamos más adinerados, no, sino que el poder del Evangelio, hermanos, procede de Dios mismo, porque el mismo apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esto es lo que Dios quería de ellos, apóstoles llenos de poder y de gracia. ¿Necesitaremos estas dos cosas el día de hoy? Dios nos ayude, hermanos míos. Y al ver estos versos del verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Aquí está hablándonos de la multitud de los creyentes, de los discípulos, de los que seguían a los apóstoles, judíos que venían de distintas partes a la fiesta y se convierten al Señor. Una multitud es una gran cantidad de personas, dice, y la multitud, gran cantidad de personas. ¿Cuántos? ¿Cientos? No, miles, dice la Biblia, miles se convirtieron a las predicaciones de Pedro. De los que habían creído, todo ello, dice, de los que habían creído, es decir, de los que creyeron al Señor. ¿Y qué significa esto? Que eran hijos de Dios. Porque San Juan 1, verso 12, dice la palabra del Señor que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice San Juan, les da la potestad, Dios, de ser hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, dice la multitud de los que habían creído, la multitud de los hijos de Dios. La multitud de los hijos de Dios. Y ser un hijo de Dios significa ser ahora miembro de la familia de Dios. Ser parte, miembro de esta familia de la fe, de estos hijos de Abraham. Ya no por tradición judía, hermanos amados, mire qué maravilloso. Ya no como los otros judíos que por tradición decían, nosotros somos hijos de Abraham. Con orgullo lo decían, sino que ahora ellos con autoridad pueden decir, nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano. Por eso si aún todavía alguno no ha creído totalmente y que está escuchando este devocional, crea de corazón. Un hombre le dijo un día al apóstol Pablo y a Silas que le acompañaban allí en la cárcel, luego que vino un gran terremoto, cayeron las paredes, quedaron libres, pero ellos no huyeron porque había un plan aún para ese carcelero, quien se quería quitar la vida. Pero allí le dicen, no te quites la vida, no te hagas daño. Inmediatamente el carcelero los vio y se tiró al piso, al suelo, ante los pies de ellos y les preguntó diciendo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él quería tener lo mismo que ellos. Y Pablo les dijo simplemente así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos amados, qué bendito creer esta multitud de los que habían creído, hijo de Dios. ¿Y qué es lo que significa que eran ya hijos de Dios, hijos y miembros de la familia de la fe? Significa que son la iglesia naciente. ¿Cómo se les describe en este verso? Dice, eran de un corazón y un alma. ¿Qué significa que eran de un corazón y un alma? Significa que ellos están adoptando una misma personalidad. Están experimentando la personalidad de ser una nueva criatura, como dice la palabra del Señor. Ellos han experimentado el nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo. Y nacer otra vez significa morir para lo pasado y resucitar o nacer para Cristo. Por eso en Gálatas 2, verso 20, el mismo Pablo, haciendo una reflexión sobre esto, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos en Pamplona, hermanos amados, de cualquier congregación que habiendo nacido para Dios, habiendo experimentado el nuevo nacimiento, pues entonces adoptemos una nueva personalidad. Y esta personalidad es la personalidad que tenía mi amado Cristo, el Señor. Una personalidad que amaba, una personalidad que perdonaba, una personalidad que toleraba, una personalidad en donde veía por el otro. Cristo en cada creyente asegura que Cristo esté en medio de la iglesia. Escuche bien, creyentes con la personalidad de Cristo hacen que sus congregaciones sean congregaciones con la personalidad de Cristo. Cuando yo, creyente, tengo a Cristo en mi corazón y hago lo que Pablo siente, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, entonces puedo decir que en medio de mi congregación, en medio de mi iglesia, Cristo vive en medio nuestro. Muchos son críticos de sus iglesias, muchos critican sus congregaciones, muchos critican a sus hermanos sin darse cuenta que ellos también son probablemente
impedimento principal para que Dios no se glorifique en medio de sus congregaciones. ¿Por qué? Porque no han dado lugar a la formación de Cristo en sus vidas, en sus mentes. Que Dios nos bendiga, amados hermanos de Pamplona. Adoptemos la personalidad del Señor. Mire, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, una personalidad, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y cuando usted ve el verso 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Mire, con poder primero los apóstoles daban testimonio y dice, y abundante gracia era sobre ellos. Ahí están las dos cosas, con gran poder y abundante gracia. Dos elementos, dijimos, imprescindibles en el ministerio del Señor Jesús, y hoy dos elementos imprescindibles en el ministerio de Cristo a través de su iglesia. Es decir, que yo cristiano, yo iglesia, usted iglesia, debemos tener poder y debemos tener gracia abundante del Señor. Esto permite ganar almas para Cristo y no perderlas, porque cuando abunda el poder y no la gracia, a veces queremos hacer mal uso de esa autoridad. Si usted mira en San Lucas capítulo 9, dice la Biblia que el Señor se estaba preparando ya para ir a Jerusalén, a entregar su vida. Pero antes mandó a algunos mensajeros para que prepararan todas las cosas. Y ellos llegaron a una aldea de samaritanos, estos mensajeros, pero los samaritanos rechazaron a los mensajeros del Señor. Entonces Juan y Jacobo, estos hijos del trueno, ellos abruptamente le dijeron al Señor, Señor, claramente al ver de que había sido rechazado estos mensajeros y el Señor, Juan y Jacobo le preguntan al Señor diciendo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces el Señor, volviéndose a ellos, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Mire, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando falta poder o falta gracia, mire, hay un desequilibrio cristiano y no podemos tener la personalidad de aquel que vino a buscar y a salvar, dijimos al principio, lo que se había perdido. Dios nos bendiga, amados hermanos. Si tuviéramos que hacer ya un análisis para terminar el devocional, ¿qué puedo yo decir? Que una de las primeras señales de la conversión, uno de los primeros signos de las manifestaciones de la conversión de una persona, de la conversión de un cristiano, de que él ha nacido de nuevo, es de que él mengúa, de que el yo mengúa y que se incrementa el otro. Escuche bien, el yo mengúa y se incrementa el otro. Primer signo de la conversión cristiana. Es decir, se desarrolla lo que se llama la otredad. Escuche bien, la otredad, es decir, el desarrollo del otro. Aquel otro que antes yo ignoraba, aquel otro que antes yo no amaba, aquel otro que a lo mejor miraba en menos, del otro a quien yo no estimaba o no consideraba. Ahora el cristiano empieza a considerar la otredad. Se desarrolla la otredad en medio de la congregación. ¿Y por qué? Porque esto asegura el desarrollo del amor al prójimo, como lo mandó el Señor. Ver por los demás y no solo por mí. Otra cosa, diferencias de tomar injustamente, porque cuando yo pienso en el otro y no solo en mí, qué maravilloso, yo empiezo a pensar en él y a dar a él más que a mí mismo. Proverbio 11:24 muestra la diferencia de tomar injustamente y de dar adecuadamente. Dice, hay quienes reparten, escuche bien, hay quienes reparten y les es añadido más a los que dan. Y hay quienes retienen.
más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa, dice después, será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué importante es que nosotros podamos dar, qué importante es que nosotros podamos saciar. Pero ahora bien, ¿cómo dar? Es la pregunta. ¿Cuál es nuestra intención al dar? ¿Con qué disposición damos? La actitud, escuche bien, es sobre la cantidad. Hay veces que uno dice, si tuviera más dinero daría mucho, o si yo tuviera más, daría más. No, hermano, con lo que usted tenga, aunque sea poco, dé, porque esto va a ser bien mirado ante el Señor. Usted va a participar de la naturaleza que tenía, de la personalidad que tenía la iglesia primitiva. En San Marcos 12, usted ve una mujer que no tenía mucho que dar, era una viuda, pero dio solamente 2 blancas, 2 monedas. Y el Señor Jesucristo dio testimonio de ella, llamando a su discípulo y diciendo, miren, esta mujer es una viuda, ha dado solamente 2 blancas, pero de cierto os digo que ella ha dado más que todos, porque los otros han dado de lo que les sobra, mas esta mujer ha dado todo lo que tenía, todo su sustento. Dios se agrada de lo que damos, aunque sea poco. Sobre la cantidad está la actitud con que damos. La actitud es mucho más importante que la cantidad. Según a los Corintios, allí Pablo en el capítulo 9 dice claramente, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y no me refiero, hermano, a una cantidad, como decíamos recién, sino que la actitud generosa. Porque dice, y el que siembra generosamente, luego dice él, generosamente también segará. Cada uno dé, dice él, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, sino más bien dice, porque Dios ama al dador alegre, al dador que lo hace con alegría. Dios nos bendiga. Y por último, quiero decir que siempre, en la medida en que nosotros demos, Dios también nos va a dar. Dios da en la medida buena. Dios da también en forma, ocupando todos los espacios vacíos. Y Dios siempre da en abundancia. Una vez lo decía mis hermanos allá en Chile, es como si Dios nos dijera, a ver, ¿quieres llevar algo? Toma un saco. Yo tomaría un saco, ¿verdad? Y Él quisiera echar semillita. Imagínense que Dios quiere echar legumbre a nuestro saco. Entonces yo llego con el saco y Dios me echa legumbres al saco. Yo voy a hacer esto. No hay duda que va echándole Dios. Yo voy a mover el saco. ¿Por qué? Porque yo quiero que entre más, la mayor cantidad posible, que no hayan espacios vacíos. Y además de hacer esto con el saquito, lo voy a mover para un lado y para otro, ¿verdad? Para que entre la mayor cantidad posible de legumbre. Y mire, respecto a esto, ¿qué dice la palabra del Señor? San Lucas, capítulo 6, verso 38, dice, el Señor lo dice, dad y se os dará. Y mire cómo se nos va a dar, dice Él, medida buena, medida apretada, medida remecida y rebosando. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quiere usted recibir esta medida buena? ¿Quiere recibir usted de parte del Señor medida apretada, medida mecida y también rebosante? Esto es lo que Dios quiere darnos, hermanos amados, pero para eso nosotros también debemos ser como este grupo de creyentes, de discípulos y de hijos del Señor. Dios nos bendiga en esta hora, que esta palabra quede grabada en nuestras vidas y para nuestro buen Dios sea la honra, gloria y alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cerramos nuestros ojitos y vamos a pedir una bendición del Señor. Amado Padre Celestial, gracias por esta hermosa palabra que nos concedes tener. Te ruego, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que llegue a lo más profundo de nuestras almas. Y ayúdanos para ir adoptando, Señor, esta personalidad que debemos tener como iglesia, que en nosotros abunde tu poder, pero también abunde tu gracia, con la cual podamos también predicar con palabras de poder, pero a la vez sean palabras atractivas y también una personalidad atractiva,
tu personalidad con la cual atraías a muchos necesitados, que tu iglesia en Pamplona sea revestida de esta personalidad y para que todo lo que tenemos también sea para compartir con el pobre y necesitado. Que no desarrollemos más el yo, sino que desarrollemos más al otro en nuestras vidas, en nuestras mentes, más que a nosotros mismos, porque entendemos que sólo así te agradaremos y haremos lo que tú hiciste en medio de este mundo también. Todo te lo pido, Padre, por Cristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga grandemente a todos ustedes y les dejamos cordialmente invitados para nuestro próximo devocional. Dios les bendiga.